seguridad. Hablamos de la reforma laboral, de la modernización laboral, como le gusta llamarle al gobierno nacional. Ayer hubo una última reunión de Patricia Bullrich, que es la jefa de la bancada libertaria, con los aliados antes de que se inicie el próximo lunes o se reinicie el periodo de sesiones extraordinarias donde el gobierno va a intentar sancionar este proyecto de ley. Se reunió, decíamos, con los aliados. Especialmente la mirada está puesta en el bloque radical, que son 10 votos, tiene 20 la Libertad Avanza, 10 los radicales, le están faltando ahí 7, que los suman con algunos senadores que responden a gobernadores que ya han acercado sus posiciones. De todos modos, sí hubo una discusión puntual sobre el tema que más les preocupa precisamente a los gobernadores, que es no solamente la manera de mejorar las condiciones del mercado de trabajo para ampliar la cantidad de puestos de trabajo y además para formalizar a aquellos que están hoy en el mercado informal, del mercado de trabajo, lo que les preocupa es la plata que reciben. ¿Y por qué hay una preocupación por la plata? Porque el proyecto del gobierno propone una baja del impuesto a las ganancias que pagan las empresas del 35 al 31,5% y esa reducción de la alícuota de ganancias para quienes empleen implica automáticamente una reducción de los recursos que reciben las provincias. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias es uno de los que alimenta, especialmente junto al IVA, la masa de coparticipación que se distribuye entre todas las provincias. Y no hay en el proyecto de ley ni en ningún otra política pública, alguna compensación que esté previendo el gobierno de cómo le va a dar a las provincias esos recursos. Y ahí está la discusión. Eventualmente lo que puede ocurrir es que en el mismo proyecto de ley se establezca que esa parte que se reduzca sea de la parte que le corresponde a la nación y no a las provincias, que es de hecho lo que le están pidiendo los gobernadores. O bien que aparezcan recursos de otro lado. ¿Cuál podría ser ese otro lado? Y por ejemplo, la coparticipación de los fondos del aporte del Tesoro Nacional que no se utilizan en el año vencido, es decir, lo que quedó como remanente del 2025, y que se utilicen esos recursos para coparticiparlos como compensación en el año vigente. Son distintas estrategias que se están negociando con los gobernadores, pero todavía no se incluyeron en el proyecto. De hecho, todavía no está claro si el gobierno va a reabrir algo que es reglamentariamente bastante complicado, reabrir la discusión en comisión en el Senado, o va a llevar directamente todas las sugerencias que están haciendo los socios al debate en el recinto. Ya tiene dictamen de comisión. Recuerden que este tema se empezó a debatir en las extraordinarias de diciembre. Hubo un dictamen de comisión, llegó un día, ¿se acuerdan? Patricia Bullrich dijo, habemos dictamen, también lo difundió en sus redes sociales, pero era un dictamen que no se había movido en ninguna letra de la propuesta que había hecho el gobierno, y lo cierto es que el proyecto tiene también muchas deficiencias técnicas que deben ser revisadas, pero el tema es que no puede volver a comisión. Para que vuelva a comisión tiene que decidirlo el Pleno y ahí se pierde en una sesión. Con lo cual, lo más probable es que si hay un acuerdo mayoritario, se intente modificar en el recinto. Pero para eso también hace falta mayorías calificadas. De todos modos, sí hay mucho entusiasmo en el gobierno, en el oficialismo, con las negociaciones que ya están avanzadas, especialmente con los aliados, al margen de esta discusión particular para los recursos, que no lo va a decidir Patricia Bullrich, no tiene cómo negociar, sino básicamente es una negociación que corre por cuenta del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior con las provincias. Pero ayer sí, Patricia Bullrich, después de esta reunión, hablaba sobre el acuerdo o los principios de acuerdo alcanzados en esta instancia entre el oficialismo y las bancadas aliadas. Tenemos un acuerdo bastante consolidado que se conocerá en el momento oportuno. ¿Puede haber algún tipo de acuerdo si se aprueba el capítulo impositivo para que las provincias tengan cómo recuperar lo que no se recaudaría? Ese es un tema que está más en manos del Poder Ejecutivo. Por supuesto que los senadores opinan que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto, está en discusión. El gobierno tiene un objetivo fundamental, que es que la Argentina se modernice sus relaciones laborales. Estamos seguros que vamos a llegar a un acuerdo y que el país va a seguir adelante con su modernización.
Para ponerle un número, los gobernadores dicen que se quedan sin recibir 1,2 billones de pesos. Estamos hablando de millones de pesos. Es mucho dinero, sobre todo en una caja que se fue acotando y mucho, por lo tanto recibir aún menos es muy preocupante para los gobernadores. Pero decía Bullrich, hay principios de acuerdo. Donde no hubo mucho acuerdo fue en la reunión que ocurrió no en el Senado, sino en la Cámara de Diputados del bloque de Unión por la Patria, Fuerza Patria. En ese espacio los reunió Germán Martínez, el presidente de la bancada, precisamente para discutir estrategias vinculadas con la reforma laboral, pero también con los otros temas que están en la agenda, por ejemplo, la ley de glaciares, como por ejemplo la posición que van a tomar sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Estamos viendo en el Senado, esto ocurrió en la Cámara de Diputados, y lo cierto es que no hubo un clima de demasiado acuerdo, y esto llamó la atención. ¿Por qué? Porque hay gobernadores que, independientemente de su color político, por ejemplo, están defendiendo la modificación a la ley de glaciares, o bien creen que algunas modificaciones a la ley laboral debería hacerse la ley de contrato de trabajo, y esto está mostrando también la debilidad que tiene un espacio muy complicado donde convive los movimientos sociales de Grabois con el Frente Renovador de Sergio Massa, que en su momento fue un gran impulsor de reformas laborales, y también con el PJ que responde a Máximo Kirchner, el PJ que responde a los gobernadores, con lo cual ahí está habiendo mucha dificultad para encarrilar una estrategia común. De todos modos, Germán Martínez sí anticipó que se van a oponer a todo. Hay que ver si ese se van a oponer a todo va a traducirse después en votos mayoritarios o, digamos, la mayoría absoluta del bloque o la totalidad del bloque acompañando una posición. A esta hora parece medio difícil. Le está haciendo más fácil al oficialismo lograr el apoyo de los aliados que hacia adentro de Unión por la Patria ponerse de acuerdo entre los propios diputados del mismo espacio. Cambiamos, Dami, de tema, nos vamos